Todo lo que te han contado sobre el ego está incompleto. Probablemente habrás oído que al ego hay que eliminarlo, que es el enemigo, que es lo que te separa de tu esencia, de tu conciencia. Pero, ¿y si te dijera que el ego nunca fue el problema? ¿Y si el ego no fuera algo que tuvieras que destruir o trascender, sino algo que en realidad te está salvando? Porque hay algo que casi nadie explica sobre el ego. El ego no apareció por un error, no es una falla del sistema, ni tampoco es una trampa. El ego es más bien un puente que permitió que tu conciencia pudiera existir aquí, en esta realidad. Entonces la pregunta ya no es cómo eliminar el ego o cómo trascenderlo. La verdadera pregunta es, ¿qué ocurre cuando sigues viviendo como si lo necesitaras? Si estás aquí, probablemente ya has escuchado muchas cosas del ego y puede que, como decía antes, has intentado trascenderlo o eliminarlo. O quizá, y muy probablemente, habrás estado luchando contra él una y otra vez. Pero te voy a compartir algo que no viene de la teoría, viene de la experiencia, de la observación continuada y de la comprensión profunda de cómo funciona realmente nuestra conciencia. Mi nombre es Orión, ayudo a personas a sanar su inconsciente y su energía a través de metodologías energéticas y también soy co-creador de la metodología LECMI.0 de sanación integral. Con ella aprendes a leer tu inconsciente y tu energía para luego sanar toda esa información que te bloquea en la vida y de esta manera sentirte más y más libre. Y desde 2018 hemos estado trabajando con cientos de personas. Y hay algo que se repite constantemente. Y es que esas personas normalmente creen que el sufrimiento viene del ego. Pero déjame matizar, el sufrimiento no viene del ego, viene de no entenderlo. Porque cuando no entiendes algo, lo combates. Y cuando una parte de ti está en conflicto con otra parte de ti, te fragmentas. Así que en este vídeo no vamos a hablar de cómo destruir el ego. Vamos a entender qué es realmente el ego para que puedas dejar de luchar contigo mismo desde hoy. Bien, pues vamos allá. Hay una idea muy extendida dentro del mundo del crecimiento personal y espiritual, y es la idea equivocada de que el ego es un enemigo al que hay que derrotar, hay que vencer. Y desde ese lugar empieza la lucha, porque por todos los medios intentas acallarlo, intentas eliminarlo, incluso hasta dejar de sentirlo. Pero hay un problema con todo esto. Cuando convertimos al ego en nuestro peor enemigo, te estás convirtiendo en enemigo de una parte de ti. Y eso solo puede generar más conflicto, más ruido, más confusión y más desconexión. Porque el ego no es algo externo, no es algo que puedas arrancarte de ti mismo. Es una parte de tu estructura interna. Y aquí es donde viene el giro importante. El ego no fue creado para hacerte daño, para entorpecerte la vida, ni tampoco para generarte esos bloqueos que te impiden avanzar. Fue creado para ayudarte a sobrevivir en el mundo. Fue creado para orientarte, darte referencias sobre lo que es el mundo y para darte una identidad en un mundo donde olvidas de dónde vienes. Pero en algún momento dejaste de usar el ego como una herramienta de aprendizaje y empezaste a vivir desde él, involucrándote e identificándote con todas las percepciones que el ego te muestra. Y es ahí donde empieza el sufrimiento. No es porque el ego exista, sino más bien porque tú te confundiste con él. Tú no eres tu propio ego, pero te identificaste con él, te identificaste con esas percepciones, esas referencias, y ahí es donde empezó el sufrimiento. Hoy vamos a ver el ego de una forma completamente diferente. Partamos de la base de que el ego no es ningún error, sino que el ego es más bien un puente necesario para que tu conciencia pueda experimentar la realidad material aquí. Porque cuando el alma decide encarnar, decide a su vez entrar en un cuerpo. Por tanto, necesita experimentar los límites de su propia existencia. Además, cuando decide encarnar,
también decide enmarcarse dentro de un tiempo, es decir, necesita tener un contexto temporal para enmarcar la experiencia de tener un cuerpo. Y finalmente, entra también en una historia, una familia, una sociedad, que le van a dar las primeras referencias del mundo para poder experimentar la encarnación. Y aquí ocurre algo inevitable, pero muy necesario: el olvido. Olvidamos quiénes somos, olvidamos de dónde venimos y olvidamos que somos mucho más grandes que esta vida que experimentamos hoy. Y en ese momento, cuando experimentamos el olvido, es la razón por la que necesitamos una estructura que nos permita movernos por este mundo. Más bien necesitas algo que te diga: esto soy yo y esto no. Y eso es el ego. Es el sistema que te permite diferenciarte, orientarte y, por supuesto, sobrevivir. Imagínatelo como la corteza de un árbol joven. La corteza protege al árbol, protege lo que hay dentro y lo hace hasta que el árbol es suficientemente fuerte. Por eso, el problema nunca fue tener un ego. El problema fue que esa estructura temporal se creyó permanente, se creyó protagonista, se creyó que era todo lo que eras. Y cuando una herramienta pasa a dirigir tu vida, deja de ayudarte y empieza a limitarte. Entonces, si el ego no es el problema, la pregunta clara es: ¿por qué duele tanto? ¿Por qué sigo sufriendo? Y la respuesta es simple, pero muy, muy profunda. Porque te has identificado completamente con las percepciones del ego. El ego no sufre por el simple hecho de existir. El sufrimiento aparece cuando crees que tú eres eso, ese recuerdo, esa memoria, lo que te dijeron, lo que se supone que debería ser. Todas esas percepciones, en el momento que te identificas con ellas, ahí es cuando se inicia el sufrimiento. Cuando te crees tus historias, cuando crees que eres tus heridas, cuando crees que eres tus pensamientos y tus emociones, cuando te identificas con todo eso, ahí empieza el sufrimiento. Porque el ego, al sentirse separado, es como si se sintiera solo. Y desde esa sensación de separación, empieza a protegerse. Busca aprobación, busca control, busca seguridad y, sin darse cuenta, entra en un estado constante de tensión. Pero aquí está la clave. El dolor no viene del ego. El dolor viene de sostener una identidad que nunca te puede completar. Es como llevar una máscara tanto tiempo que olvidas incluso que la llevas puesta y que puedes quitártela en el momento que decidas. Y entonces, cualquier cosa que amenace a esa máscara se siente como una amenaza a tu propia existencia. Por eso duele tanto perder, o por eso duele tanto el rechazo, o no sentirse visto o vista. Y no porque sea real, sino porque el ego cree que ahí se juega su existencia. ¿Cómo no va a saltar? ¿Cómo no se va a proteger? Si sentimos que esa es nuestra existencia, es nuestra identidad. Por eso sufrimos. Y aquí es donde todo cambia. Porque si has entendido esto, entonces ya no necesitarás nunca más luchar contra el ego. No necesitas ni eliminarlo, ni tampoco tratar de destruirlo. Necesitas más bien reubicarlo. Porque tengo que decirte algo, el ego no vino a desaparecer, vino a cumplir su función y luego a dar un paso atrás. El problema es que nunca le enseñamos a hacerlo. Nadie nos enseñó a soltar el control, nadie nos enseñó a confiar, ni tampoco nadie nos enseñó a dejar de identificarnos con esa vocecita interna. Entonces, el ego ha seguido haciendo lo único que sabe hacer, y es proteger, proteger y proteger a través de esa máscara de percepciones. Pero cuando comienzas a observarlo, sin juicio, sin crítica, sin ningún tipo de rechazo, algo empieza a cambiar. El ego deja de tensarse, deja de luchar y poco a poco se rinde. Pero no como una derrota, sino más bien como un descanso. Y en esa rendición, el ego deja de ser el protagonista y se convierte en tu aliado. Ya no dirige tu vida, más bien acompaña tu experiencia. Y eso lo cambia todo. Entonces, ¿cómo se vería a alguien que ha conseguido reubicar el sistema del ego? Porque aquí hay otro error que es muy común.
pensamos que alguien que ha conseguido superar el ego se ha convertido en una persona perfecta, que no siente, que no duda, que no sufre. Y eso, lo siento, pero eso no es real. Una persona que ha logrado reubicar al ego, es decir, colocarlo en el lugar que le corresponde, sigue sintiendo, sigue teniendo emociones, sigue atravesando momentos difíciles e incluso te diré que sigue cayendo a veces. Pero hay una diferencia fundamental. Esa persona ya no se pierde en eso, ya no convierte el dolor en identidad, tampoco necesita tener razón y algo muy importante, no necesita demostrar quién es. Puede sentir en un momento dado tristeza, pero sabe que él no es tristeza, no se identifica con la emoción. Puede sentir miedo, pero jamás vivirá desde el miedo. Puede equivocarse, pero nunca se castigará por ello. Y esto es súper importante. Ya no busca afuera lo que antes buscaba desesperadamente. No busca validación, no busca aprobación y tampoco busca llenar un vacío. Porque ha entendido algo muy profundo de observar ese ego sin juicio y sin rechazo. Y es que lo que es ya es suficiente. Y lo voy a repetir. Esa persona ha descubierto que lo que es ya es suficiente. Y desde ahí empieza a vivir de otra forma, más ligera, más presente, incluso diría más verdadera. Y no es porque haya eliminado su ego, porque seguirá teniendo esas percepciones, seguirá teniendo emociones, seguirá teniendo momentos de caída. No es por eso, sino porque ha dejado de ser el ego, ha dejado de identificarse con el ego, ha dejado de creerse todo lo que le dice el ego, todo lo que percibe del ego. Y aquí viene una de las preguntas más importantes de todo este proceso. Si ya no soy el ego, ¿por qué todavía sigue doliendo? Porque sí, sigue doliendo. Y esto puede confundir a muchas personas. Piensan que si todavía sienten dolor es que no han avanzado, que siguen atrapadas o que algo están haciendo mal en sus vidas. Pero déjame decirte que esto no es así. Todo el dolor que aún aparece, a pesar de que estés observando el ego, a pesar de que estés reubicando el ego, déjame decirte que el dolor que aparece no es del ego, ya no viene del ego, sino más bien viene del cuerpo. Y como hemos dicho en otros vídeos, el cuerpo obedece a la mente. Es una dupla inseparable. No puede existir un cuerpo funcional si no hay una mente que se lo permite. Entonces el dolor viene del cuerpo y de la mente. Por tanto, viene del sistema nervioso a nivel biológico y además viene de todas esas memorias que aún se están liberando, que recién hemos abierto la puerta cuando hemos reubicado el ego, porque es en ese momento cuando esa herida, ya no duele de infección, ya no duele por la infección de la propia herida, sino que duele más por la sensibilidad que ha dejado. Es decir, es como una herida que ya ha sanado, pero que aún así todavía está sensible. Y va a estar un tiempo sensible, pero ya no hay infección, que es lo importante. Aún así, si la tocamos, aún duele un poco. Por favor, eso no lo confundas con un retroceso, porque no significa que estás retrocediendo, significa que estás limpiando, porque recuerda que durante mucho tiempo viviste identificado con esa historia y el cuerpo aún está soltando y soltando todos los residuos de esa identidad. Por eso a veces aparecen emociones intensas, momentos de bajón, incluso sensaciones que no sabes ni de dónde vienen. Y aquí está la clave. Antes, con el ego como referencia, te identificabas con ese dolor. Ahora lo atraviesas, porque ahora ese dolor ya no te define, ya no te controla y ya no te detiene. Solo pasa a través de ti. Y eso es una señal de que algo muy profundo dentro de ti ya está cambiando. Ahora quiero proponerte un ejercicio muy simple, pero muy potente. Porque hay un momento en el camino en el que no basta solamente con entender. Me quedo con la idea y ya con eso evoluciono. No es suficiente. Necesitamos práctica, necesitamos experiencia directa. Y la experiencia nos da integración. Y para eso, hoy puedes hacer lo siguiente. Vas a escribirle una carta a tu ego. Así,
como suena, no desde el rechazo ni tampoco desde la lucha, sino más bien desde el reconocimiento. Y a ver, si quieres, la puedes escribir, pero también puedes hacer este ejercicio simplemente en voz alta o en voz interior, eso sí, en un estado de presencia. Vas a escribir o decir algo como esto. Querido ego, gracias por sostenerme cuando no sabía quién era. Gracias por intentarme proteger del dolor, el juicio y el olvido. Pero ya no tienes que luchar más por mí. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no estás solo. Hoy te libero de ser tú quien dirige mi vida. No te rechazo, no te destruyo, te coloco en tu lugar. Ahora el alma guía y tú acompañas. Y con esto terminamos. Simplemente quédate en un estado de presencia durante unos minutos. Después de hacer este ejercicio, quédate sintiendo, porque no se trata de hacer nada perfecto, se trata más bien de ser honesto. Porque recuerda, al final no se trata de eliminar nada de ti, se trata solamente de recordar quién eres, más allá de todo lo que has creído ser, porque el ego nunca fue tu enemigo, más bien fue una parte de tu camino, un puente que te permitió llegar hasta aquí. Y ahora ya no necesitas cruzarlo una y otra vez. Puedes avanzar con más conciencia, más presencia, más verdad. Recuerda que cuando dejas de luchar contigo mismo, algo dentro de ti se ordena. Y desde ahí, la vida empieza a sentirse diferente, más ligera, más clara, más tuya. Y si este tipo de contenido resuena contigo y te gustaría profundizar más en este tipo de prácticas de conciencia, he dejado mi canal de Telegram en la descripción, donde compartimos contenido práctico muy profundo y muy práctico, y donde vas a poder seguir avanzando en este camino. Y recuerda algo muy simple, no eres lo que piensas, eres quien observa. Eres aquel que observa y decide seguir caminando. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.